Buen día, mi nombre es Gisela Vázquez, soy estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. La intención del presente es hacer la defensa de trabajo especial de grado para optar al título de licenciada en Psicología. En este particular, el tema seleccionado es referente al abordaje psicoterapéutico para pacientes con trastornos psicosomáticos y físicos. A continuación, la agenda que vamos a tener, que se va a desarrollar, van a ser los siguientes puntos. Vamos a tratar primeramente de la situación problema, perspectivas teóricas, la metódica y las consideraciones finales. Bien, ahora pasamos a lo que es situación problema. La enfermedad es considerada como cualquier estado donde hay un deterioro de salud del organismo humano. Todas las enfermedades implican un debilitamiento del sistema natural de defensa del organismo o de aquellos que regulan el medio interno. Inclusive cuando la causa se desconoce, casi siempre se pueden explicar las enfermedades en términos de los procesos fisiológicos o mentales que se alteran. Asimismo, leo textualmente, las enfermedades psicosomáticas, según son referidas por Vargas 2013, recaen en sintomatología sin signos aparentes y aunque como es revisado también por otros autores como Galo 2000 y Sánchez y Guerreros 2017, se pueden manifestar síntomas físicos observables que pueden complicar el diagnóstico. Aún así, podemos decir que estos síntomas referidos por el paciente, visibles o no, como dijeron los autores, son claves primordiales para entender que su etiología está ligada al funcionamiento mental de aquel que las padece. En este particular, por lo general las personas que sufren una enfermedad física a corto, mediano o largo tiempo tienen el doble de probabilidad de sobrellevar problemas emocionales o conductas problemáticas. Cabe resaltar que el Manual de Diagnóstico de Asociación Psiquiátrica Americana, DSM-4, ha definido la somatización como un patrón crónico de conducta de enfermedad, con un estilo de vida caracterizado por numerosas consultas médicas y dificultades sociales secundarias. En este particular podemos decir que en términos técnicos se trata de un proceso de origen psíquico que influye en lo somático o perteneciente al cuerpo. Podemos decir que casi 12 de cada 100 personas que viven en Europa sufren molestias de tipo psicosomático. Se considera entonces que 1 de cada 4 personas que consultan al médico de atención primaria presentan justamente algún tipo de enfermedad psicosomática. Sin embargo, bueno, desde el punto de vista conceptual, la somatización tiene 3 componentes. El primero, experiencial. Lo que constituye esto son los síntomas que experimenta el sujeto o el paciente como tal. El segundo, el cognitivo, que es la interpretación que el paciente hace de sus síntomas. En general, interpreta la somatización en contexto de una enfermedad amenazante no detectada. Y por último, lo que es el conductual, que es que la persona busca un diagnóstico y un tratamiento médico de forma persistente. ¿Ok? Entonces, con esto entonces finalizamos lo que es la parte de situación de problema, no sin antes leer textualmente algo importante también, que es que para enfrentar estas consecuencias se hace necesario e imprescindible diferentes tipos de estrategias, apoyos psicológicos y o abordajes psicoterapéuticos que permitan llevar a cabo de forma adecuada el proceso de adaptación de un nuevo contexto de la enfermedad física y a todo lo que trae consigo la misma, tomando en consideración al enfermo y
a su entorno familiar. Entonces, de allí radica todo esto, lo que es la situación, problema que presentamos en cuanto al tema en cuestión. En cuanto a los propósitos, podemos tener como propósito general de la presente investigación, que es establecer un plan de abordaje psicoterapéutico para pacientes con trastornos psicosomáticos y físicos. Asimismo, entre los propósitos específicos, podemos señalar, identificar las causas y síntomas de los trastornos psicosomáticos y físicos. Por otra parte, describir los distintos rasgos de personalidad o estilos de afrontamiento de los pacientes con trastornos psicosomáticos y físicos. Y por último, establecer un plan de abordaje psicoterapéutico para pacientes con trastornos psicosomáticos y físicos. Otro punto es que tenemos importante para resaltar es la importancia de este tema como tal. El problema de salud mental en pacientes con trastornos psicosomáticos y físicos realmente demanda un desafío integral y sistemático por parte de la sociedad y la familia que lo conforman. Asimismo, un desafío que se base en el tratamiento, si se quiere, multisectorial, ¿verdad? Que es el que se ha orientado por profesionales de la salud mental. Esto con la finalidad de satisfacer las necesidades psíquicas, de promover un estado o estilo de vida, ¿verdad? De calidad de vida, en pro de una unificación de herramientas, principios, valores, experiencias, tanto por familiares como por el paciente como tal. Realmente, como lo dije, pues se intenta establecer competencias en el manejo de herramientas terapéuticas, así como también establecer una prevención sanitaria por medio de la atención de salud mental e intervención terapéuticas en pacientes y familiares como factor de protección y de seguridad. En este sentido, la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas que sufren enfermedades psicosomáticas a través de un contexto, de un correcto, tratamiento psicológico orientado a entender de dónde proceden las molestias físicas que padecen y cambiando aquello que las provocan, permite que la presente investigación sea para una buena relación de salud mental y física para el paciente. De allí la importancia que se tiene para la presente investigación con relación al tema de los trastornos psicosomáticos. Bien, ahora pasamos a lo que son las perspectivas teóricas. En este punto vamos a desarrollar lo que son las causas, síntomas y el tratamiento de los trastornos psicosomáticos. La Organización Mundial de la Salud en el año 2004 define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. En este particular, si bien es cierto, existen síntomas referidos por el paciente, visibles o no, son claves para entender que su causa está unida al funcionamiento mental de aquel que las padece. No obstante, de allí radica lo relevante en esta investigación de poder identificar no solamente los síntomas, sino también el origen o causa de estas enfermedades psicosomáticas, por lo que a continuación vamos entonces a identificar las causas de las enfermedades psicosomáticas.
Las enfermedades psicosomáticas se originan como unas respuestas del organismo ante la manifestación de alteraciones en el estado de ánimo, generalmente ocasionadas por el estrés, la ansiedad, la depresión, las pérdidas o situaciones que provocan angustia, el duelo, en fin, son muchas el origen. ¿Okay? Pero a pesar de que estas son las causas directas, se deben estudiar, que es lo que vamos a hacer aquí minuciosamente, por qué se desarrollan en cada caso y por qué las personas reaccionan de diferentes maneras ante un mismo acontecimiento. Ante este tipo de enfermedades se les considera multifactoriales, pues su evolución depende de una sucesión de eventos que originan que el individuo desate alguna o varias de las alteraciones anímicas antes mencionadas. Ahora bien, las razones o causas pueden ser, en este caso, respuestas fisiológicas relacionadas con el estrés. En este particular, el estrés es un estado de cansancio mental en el cual la persona siente que está a cargo de una responsabilidad mayor a la que puede realmente tolerar. Se conoce como la respuesta que crea la mente ante situaciones supuestamente incontrolables. El estrés es primordialmente detonante de las enfermedades psicosomáticas, ya que el resultado directo de padecerlo es desarrollar síntomas físicos que reflejan el agotamiento mental. Es por eso, ¿verdad?, que el organismo responde de manera fisiológica ante esta condición. De allí, una de las causas de estas enfermedades psicosomáticas. Otra causa podemos determinar que son los trastornos mentales. Existen diversas clases de desórdenes mentales, entre ellos se encuentran los trastornos de personalidad, los de bipolaridad, la psicosis, el estrés postraumático, las ansiedades, en fin, muchos desórdenes mentales. Todos estos se caracterizan en líneas generales por alteraciones en el comportamiento, en el pensamiento, en las emociones, en fin. Una persona, si bien es cierto, una persona padece algunas de estas patologías, es inevitable que desarrolle enfermedades psicosomáticas. De alguna manera u otra, actúan como consecuencias físicas del estado psicológico de los pacientes con trastornos mentales. Por otra parte, existen diversas causas que originan las enfermedades mentales. Algunas de ellas son los factores biológicos, genéticos, algunas experiencias negativas, algunos episodios traumáticos. Todos estos accidentes, ¿verdad? Todo esto ocasionan problemas en lo que es la psique de la persona, en este caso obviamente del paciente que presenta estos síntomas y causas. Otra causa bien determinante son los síntomas psicológicos. Dentro de estas clases están los individuos que presentan cambios bruscos en el estado mental o síntomas asociados a los trastornos mentales. Es decir, cuando una persona padece alguna patología grave, es normal que se preocupe por su condición. Todo esto le ocasiona desarrollar síntomas psicológicos que actúan como reflejo de la situación y en consecuencia originar obviamente esta enfermedad psicosomática. Un aspecto que permite diferenciar esta causa de las demás, importante que lo destaquemos acá en este momento, es que la mayoría de los casos las personas que sufren responden con diferentes emociones negativas, dependiendo de cuál sea el suceso desencadenante, lo que origina que su enfermedad varía dependiendo del sentimiento. ¿Okay? Entonces es importante que resaltemos esta parte. Otra causa importante para destacar son los rasgos de personalidad o estilos de afrontamiento. Como bien se sabe, la personalidad son todas las características individuales de las personas, es decir, cada quien posee una manera de actuar, una manera de pensar, de ver el mundo, e interpretarlo a su manera. Todo esto involucra un conjunto de cualidades intelectuales, afectivas y comunicativas, ¿verdad? No obstante, los estilos de afrontamiento están más relacionados a lo que es el carácter y al temperamento.
siendo el carácter la forma como se desenvuelve el individuo en su día a día, en consecuencia de la unión de los rasgos heredados y personales. El segundo, que es el temperamento, la naturaleza emocional que incluye la disposición afectiva y la reacción frente a los estímulos. Es lo que marca la diferencia. Ahora bien, es importante que revisar todas estas características de la personalidad debido a que admiten comprender las posibilidades del paciente frente a situaciones estresantes. Es decir, a menor capacidad positiva, como el caso de la asertividad y la resiliencia, existen mayores posibilidades de que el evento estresante no pueda enfrentarse acorde, siendo una fuente de frustración para el paciente. No obstante, la personalidad de un sujeto se forma en gran medida en su entorno sociofamiliar, por lo que reconocer posibles características heredadas da cabida para entender las dificultades que tendrá el paciente al enfrentar sucesos estresantes. Es decir, si mi entorno familiar tengo una madre que de repente sufre de trastornos mentales o es una persona que sufre de estados de ansiedad, es muy nerviosa, por lo general es muy ansiosa, las personas va copiando, este paciente va copiando desde muy temprana edad patrones de conducta y de comportamiento. ¿Okay? Entonces, de allí que al momento, obviamente, de enfrentar estos sucesos estresantes, los manifiesta de alguna manera porque los ha copiado de su entorno, en este caso de su entorno familiar. Ahora bien, ¿qué son los estilos de afrontamiento? Podemos decir que son las predisposiciones personales con las que se presentan los individuos ante el entorno. En este particular existen tres clases que son cognitivo, conductual y afectivo. Dentro de estas tres clases se encuentran las formas de reaccionar ante los problemas y las emociones, las cuales se manifiestan dependiendo del contexto. El análisis de la personalidad y de los estilos de afrontamiento se han vinculado estrechamente, muy vigorosamente al desarrollo de ciertos trastornos, ciertos desórdenes y enfermedades, como es el caso de las enfermedades psicosomáticas, que son las que estamos tratando actualmente, ya que dependiendo de la reacción que tenga la persona frente a las dificultades, podría presentar alguno de estos trastornos, ¿verdad? De lo antes mencionado se pueden describir distintos rasgos de personalidad o estilos de afrontamientos de pacientes con trastornos psicosomáticos y físicos. Entre ellos, numerosos especialistas aseguran que la personalidad tipo A, es decir, la personalidad que el carácter agresivo, hiperactivo, es apasionado, impaciente, dominante, esta personalidad es propensa a las enfermedades coronarias, mientras que la personalidad tipo B, donde los individuos son pasivos, son confiados, con pensamientos positivos, no tienen predisposición a ninguna patología en específico. La personalidad tipo C, que las personas son normalmente introvertidas, son sumisas, son temerosas, conformistas, poseen alta probabilidad de desarrollar diabetes o algún tipo de cáncer. En otras palabras, los pacientes que padecen este tipo de trastorno, por lo general, suelen tener una personalidad que les dificulta para expresar sus sentimientos y o para convivir con factores estresantes genéricos, creándole un estado anímico que activa o inhibe procesos corporales. De igual manera, los patrones de conducta se relacionan con trastornos psicosomáticos. Algunos ejemplos de este tipo de trastorno pueden ser el asma bronquial, ¿verdad? El estrés y algunos estados emocionales conflictivos pueden desencadenar de alguna manera u otra crisis asmáticas.
Tenemos también el caso del colon irritable, es una alteración funcional del intestino que, si bien es morfológicamente normal, produce también lo que es diarrea, estreñimientos, dolores abdominales. Por otra parte, tenemos también el caso de la lumbalgia, se produce por dolor de espalda a nivel lumbar, sin que exista ningún tipo de alteración ósea o muscular que lo justifique. Bueno, y así sucesivamente, pues otro tipo de trastornos, ¿verdad? De síntomas que se van presentando que hacen que la persona presente o asocie los mismos con ciertos comportamientos. ¿Ok? Ahora bien, pasando a otra causa, hablamos justamente de los comportamientos desadaptativos. Existen dos estilos de afrontamiento, el adaptativo o confrontativo, ¿verdad? Y el desadaptativo o evitativo. Por lo general, el comportamiento adaptativo es el que permite sobreponer a las dificultades, pensar de manera positiva, buscar las soluciones, analizar, visualizar claramente la mejor opción, mientras, ¿verdad?, que los desadaptativos es todo lo contrario. Estos se enfrascan en el problema, tratan de evitarlo, lo que origina que el individuo se sienta frustrado y en todo lo que hace y obviamente no lo obtiene, pues. Ahora bien, el estilo desadaptativo también se relaciona al comportamiento pasivo, que si bien debe ser utilizado en algunas circunstancias, no va a funcionar cuando la persona aspire a conseguirlo, aspire a conseguir algo mejor, pues, aspire a superarse, competir por un puesto laboral o cualquier otra situación que él quiera hacer realmente, no lo puede conseguir. Esto origina estrés y ansiedad, frustración y en consecuencia podría causar estas enfermedades psicosomáticas. Por último, otros factores psicológicos no especificados, en este particular es posible que la persona no esté consciente de sus sentimientos o no quiera reconocerlo, ya sea porque está relacionado a sus creencias, a su ideología, en fin, a sus relaciones interpersonales, por lo que existe un vínculo que le impide desligarse de la responsabilidad y afrontar la situación. Sin embargo, es la misma frustración lo que le ocasiona la patología. Asimismo, si un individuo atraviesa alguna enfermedad psicosomática y su perfil no se encuentra entre las categorías anteriormente mencionadas, se ubica en lo que llamamos los factores no especificados. ¿Okay? Entonces, de esta manera, terminamos lo que son de identificar las causas de las enfermedades psicosomáticas. Seguidamente pasamos a los síntomas de las enfermedades psicosomáticas. En este particular podemos observar dos subdivisiones que son los síntomas sin signos físicos y los síntomas con signos físicos. Los síntomas sin signos físicos es como lo dice textualmente, los signos no se visualizan, como es el caso, leo textualmente, adormecimientos de extremidades, dolores articulares, dolores internos en los órganos, incluyendo cabeza u otras partes del cuerpo, agotamiento y o debilidad, entre muchos otros. Los signos con signos físicos son los que se ven físicamente, pues en este caso como es el caso de la diarrea y estreñimiento, la gastritis, problemas cardíacos con alteraciones de pulsaciones, latidos por minuto, problemas respiratorios como es el caso del asma, también se incluye la conmovilidad
con otras enfermedades biológicas y efectos ansiolíticos y estresantes. Entonces, de allí tenemos los síntomas de las enfermedades psicosomáticas, las que se presentan sin signos físicos y con signos físicos. Bien, seguidamente pasamos a lo que es el plan de abordaje psicoterapéutico para pacientes con trastornos psicosomáticos y físicos. Es importante que al efectuar un plan de abordaje psicoterapéutico para pacientes con trastornos psicosomáticos y físicos se tome en consideración una serie de procedimientos. En este particular lo enfocamos desde el punto de vista del abordaje médico. En este particular, el abordaje médico de un paciente con una enfermedad psicosomática se inicia con una correcta evaluación, debido a que el diagnóstico es el paso determinante del tratamiento. La evaluación clínica debe de hacerse minuciosamente, es decir, lo que es la historia clínica, la exploración física, las pruebas complementarias, dependiendo sea el caso, pues, y añadir una exploración psicopatológica. Ahora bien, una vez que se llegue a un diagnóstico adecuado, es recomendable que se minimice el número de médicos que intervienen, pues, así como la realización de las pruebas diagnósticas, puesto que si se tiene claro que se trata de una enfermedad psicosomática, no tiene sentido discutir la realidad del síntoma y más bien se debe intentar vincularlo con acontecimientos vitales del paciente. No obstante, en la mayoría de los casos de enfermedad psicosomática, el tratamiento médico no resulta efectivo y cuando funciona suele ser de manera temporal o hasta que aparezca un nuevo síntoma. Esto se debe a que la causa de la enfermedad no es de por sí la causa médica, sino más bien una causa psicológica. ¿Ok? De allí que la recomendación del tratamiento médico sea la de enfocarse en aliviar los síntomas y no la cura de la enfermedad. Entonces, para poder solventar un problema como el de la enfermedad psicosomática, es necesario el abordaje psicológico como segundo paso a seguir para la intervención. Entonces, el abordaje psicológico, el diagnóstico inicial debe hacerse siempre después, obviamente, de descartar las actividades médicas. Es fundamental realizar una exploración clínica que permite llegar a la conclusión razonable de que no hay enfermedad física. Desde el principio se debe tomar un enfoque biopsicosocial, a la vez se exploran los aspectos médicos, ya que el paciente puede estar más abierto a comentar dichos aspectos al inicio de un nuevo síntoma que cuando las pruebas han descartado una enfermedad física. En este particular, el abordaje debe basarse en la atención de transmitirle al paciente la comprensión de su sufrimiento con el objetivo, por supuesto, de fortalecer la empatía y el vínculo relacional. Seguidamente, el abordaje psicoterapéutico. Sabemos bien que la psicoterapia es eficaz y ayuda a los pacientes a manejar sus síntomas y a desarrollar estrategias alternativas para expresar las emociones subyacentes. Dicen que una vez que las autoras Sánchez y Guerrero, que una vez que se han reconocido que los síntomas del paciente no corresponden a factores biológicos u orgánicos, se debe realizar una exploración de los factores psicológicos generadores de los síntomas físicos. En este particular, las autoras describen la pertinencia de explorar variables como es el caso de factores participantes y factores estresantes. Ya hablamos de que el estrés es una de las mayores influencias en la generación de trastornos psicosomáticos y por lo cual se debe explorar la variable estresante, la cual es clave fundamental. Seguidamente tenemos la terapia cognitivo-conductual. Esta terapia se puede aplicar de forma individual o en grupo y se tiene como objetivo fundamental mejorar la capacidad funcional y minimizar las conductas que refieren el papel del enfermo. En este sentido,
la terapia cognitiva conductual comúnmente incluye algunos pasos, como por ejemplo identificar situaciones problemáticas o trastornos existentes en la vida del paciente, es decir, pueden incluir problemas como una afección médica, el divorcio, enojos, síntomas de un trastorno de salud mental, etc. Otro punto es prestar atención a los pensamientos, emociones y opiniones en relación con estos problemas. Seguidamente, identificar pensamientos negativos o inexactos del paciente, ¿ok? Y es importante también que la duración de la terapia cognitivo-conductual generalmente se considera una terapia a corto plazo que puede llevar de 5 a 20 sesiones, las cuales son debidamente coordinadas, obviamente, con un terapeuta paciente. Otro punto para el abordaje son las técnicas de relajación. Las técnicas de relajación tienen el objetivo de reducir los elevados niveles de activación de nuestro sistema nervioso autónomo sobre la tensión muscular ante la presencia de ansiedad frente al estado de alerta de nuestro organismo en general y otros aspectos psicológicos diferentes, como es el caso del estrés. En este particular, para reducir dichos niveles de activación, las técnicas de relajación se basan en ejercicios de carácter generalmente corporal y respiratorio. Todo esto con el fin de hallar una distensión muscular y nerviosa. Entonces, en este sentido, vamos a ver, a mencionar algunas de las técnicas, como es el caso, tenemos la técnica del entrenamiento autógeno, tenemos las técnicas de respiración diafragmáticas, tenemos también las de meditación trascendental y las técnicas de visualización o imaginación guiada. También podemos abordar dentro de este plan lo que es la psicoeducación. La psicoeducación también puede ser útil en el manejo de la somatización, aplicando modelos de enfermedad con una base orgánica o funcional sobre lo que influye en las situaciones estresantes y los problemas psicológicos o ambos, ¿ok? En el mismo tiempo. Otro abordaje pueden ser los tratamientos con fármacos. Los síntomas físicos pueden ser abordados también por los profesionales médicos con fármacos, es decir, con antidepresivos, ansiolíticos, entre otros, que descarten el dolor y que minimicen la inflamación, que corrijan las digestiones que beneficien el descanso o que curen de alguna manera u otra cualquier tipo de lesión. Sin embargo, si la causa es emocional, habrá que hacer un estudio profundo del estado del paciente para rebajar de alguna manera u otra los niveles de angustia y descartar el estrés o invertir la depresión. ¿Okay? Entonces, con eso finiquitamos lo que es el plan de abordaje de los trastornos psicosomáticos. Pasamos a la metódica que se utilizó. La presente investigación, este tipo documental, el procedimiento se inició con la revisión de las fuentes de información del material bibliográfico relacionado con la investigación como tal y estudios anteriores. Posteriormente se discriminó y se seleccionaron las fuentes de información, tanto documentales como bibliográficas. Estas se analizaron, se consultaron y todas estas fueron analizadas bajo el marco teórico en el cual se fundamentó dicho estudio. Seguidamente se utilizaron diversas técnicas, entre las cuales se puede mencionar el fichaje, el cual permitió acumular los datos, recoger toda la información y posteriormente se organizó de acuerdo con las diversas temáticas tratadas. Finalmente se procedió a la redacción del presente trabajo. Por último, tenemos las consideraciones finales que vendrían siendo los hallazgos y los aportes.
En este particular, podemos decir de forma genérica en cuanto a los hallazgos que el término somatización hace mención a quejas físicas que ocasionan malestar en ausencia de hallazgos clínicos que admitan justificar una causa orgánica. Sin embargo, el paciente puede presentar una amplia variedad de síntomas somáticos que afectan a diferentes órganos. Por otro lado, se puede observar que la aplicación de un plan de abordaje psicoterapéutico para pacientes con trastornos psicosomáticos permiten garantizarle al menos una mejor calidad de vida al paciente, a familiares y a su entorno en general. Bien, seguidamente pasamos a los aportes. De los mismos podemos decir que el diseño de un plan de abordaje psicoterapéutico, incluyendo lo que son las terapias cognitivo-conductual conjuntamente con las técnicas de relajación y las prescripciones de medicamentos, de darse el caso, permiten una elevada efectividad en el tratamiento de los trastornos psicosomáticos y los problemas que traen consigo estos. Asimismo, la identificación de las distintas causas y síntomas hace que el paciente experimente una paulatina mejoría de la patología psicosomática. Otro aporte serían los distintos rasgos de personalidad o estilos de afrontamiento de pacientes con trastornos psicosomáticos y físicos hacen comprender las posibilidades del paciente frente a las situaciones estresantes. Entonces, con esto damos por finalizado lo que es la defensa de la tesis y bueno, me despido dándole mis más sinceros agradecimientos por el apoyo y la atención dispensada.